Surat Al-Imran, el sura de la familia de Imran, versículo 10. Antes se nos había estado hablando de que básicamente en la revelación de Dios hay versículos o hay mensajes que son no interpretables, que son definitivos, son concluyentes y otros que son interpretables, se podría interpretar de varias formas, están abiertos a la interpretación. Y Dios nos ha hablado de que existe un tipo de persona en cuyo corazón hay una enfermedad, tal cual, así es como Dios lo describe, ¿vale? Estamos hablando de un problema espiritual. Y esas personas siempre van buscando las cosas que se podrían interpretar de varias formas. Entonces, ahora en el versículo 10, Dios nos va a hablar, Dios empieza diciendo, Innal ladina kafaru. Esas personas que hayan rechazado la verdad o que rechacen la verdad, hay que ver esto en el contexto de lo que Dios está diciendo. Es decir, en cierto modo se está contraponiendo esa humildad de aceptar los mensajes de Dios, aceptar que no siempre lo entiendes todo, contra la arrogancia, ¿vale? Y en muchos casos quienes sufren de arrogancia son personas pues que tienen riquezas o posesiones, ¿vale? Entonces, fijaos, Dios dice, quiere decir, posesiones de cualquier tipo. Posesiones no significa ser multimillonario. Una persona que le van bien las cosas y que tiene pues una familia que es lo que él considera lo ideal y una vida que él considera ideal puede tender a la arrogancia, ¿vale? No hace falta que sea alguien que tenga cantidades ni un estilo de vida exageradamente, podríamos decir, como se diga, ¿no? Que no hace falta que sea alguien extremadamente rico o alguien con una situación extremadamente ostentosa. Cualquier persona puede caer en la arrogancia si empieza a disfrutar de bendiciones, ¿no? Dios dice, Innal ladina kafaru, en cuanto a esas personas que rechacen la verdad o hayan rechazado la verdad, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Esas personas no les va a beneficiar, no les va a servir de nada ni su riqueza, es decir, ni su dinero, wala, ni sus posesiones, puede ser una casa que tengas o lo que sea, wala auladuhum, ni sus hijos o su descendencia. ¿Significa esto que tener posesiones y tener descendencia es malo? No, lo que significa es que esas personas que rechazan la verdad, todo esto no les va a servir, min Allahi shay'an, no les va a servir en absoluto en lo que a Dios se refiere, ¿vale? Si has rechazado la verdad, es decir, si tú has rechazado la verdad y tienes estas cosas no te van a servir de nada, ¿vale? Es decir, si tú eres una persona que hace deporte, por ejemplo, y se cuida, pero luego bebe cianuro, es decir, el hecho de hacer deporte no te va a servir de nada, porque el mal que estás haciendo deja atrás todo el bien que estás haciendo. ¿Entendido? Entonces esa es la idea en esta vida. Y esas personas, dice Dios, son esos precisamente los que serán el combustible del fuego, ¿vale? Refiriéndose al infierno. Es decir, todo aquello que tú lograste en la vida, si sabiendo que esto es verdad llegaste a rechazarlo por arrogancia, todo eso que acumulaste en la vida no te va a servir de nada, ¿vale? Y al fin y al cabo, ¿qué serás? Combustible del fuego. Y luego Dios nos da un ejemplo histórico. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ. Esto es lo mismo, o es equivalente al caso de la familia de Faraón o del clan de Faraón, ¿vale? Es decir, de la dinastía faraónica, si lo quieres decir así incluso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia Dios te está diciendo, ha habido gente con más riqueza que tú, ha habido gente con más posesiones que tú, y esas posesiones iban acompañadas de una arrogancia y de un rechazo de la verdad, ¿vale? Faraón es un caso que combina las dos cosas, ¿no? El faraón. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Saca lecciones de la historia, ¿vale? وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, e incluso aquellos que hubo antes de él, ¿vale? Muchísimas más dinastías, muchísimas más civilizaciones, muchísimas más... incluso dentro de la dinastía faraónica, el faraón de Moisés típico que conocemos en el Corán no es el primero, ¿vale? Y todas estas personas, Dios dice que tacharon a nuestros mensajes de falsos, ¿vale? Es decir, cuando les llegaron los mensajes de Dios dijeron, esto es mentira, ¿vale? Esto no sirve para nada. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, de tal manera que Dios se hizo con ellos, ¿no? Podríamos decir, a causa de sus faltas, ¿vale? A causa de sus faltas morales, a causa de sus pecados. Wallahu shadidul iqab, y Dios es contundente en lo que se refiere a
la retribución o en lo que se refiere al castigo, ¿vale? Es decir, si tú eres una persona, Dios no va a mirar tu cuenta bancaria ni va a mirar tu fama. Si tú eres la clase de persona que comete injusticias, Dios se encargará de retribuirte. Y si el nivel de tus injusticias y tu rechazo y tu arrogancia es elevado, entonces el nivel del castigo de Dios también va a ser contundente. Qul lilladina kafaru. Y ahora se le da una orden al profeta, alayhi salatu wassalam, y al oyente del Corán en general. Qul, di lilladina kafaru, a esas personas que se dedican a rechazar la verdad, ¿vale? Podríamos traducirlo así. La forma alladina kafaru está expresada en pasado, como algo que ya se ha hecho o ya se ha hecho en el pasado y se está haciendo ahora, ¿no? Algo que se hace de manera repetida. Qul lilladina kafaru, diles a las personas que se dedican a rechazar la verdad, satughlabuna, indudablemente seréis derrotados, ¿vale? Wa tuhsharuna ila jahannam, y se os va o seréis reunidos al infierno, ¿vale? Básicamente. Claro, hace un rato, al final de los versículos anteriores, Dios nos había dicho, Rabbana innaka jami'un nas. La persona recta, la persona que reconoce el origen divino del Corán, dice, Rabbana, Señor nuestro, aquel que nos ha creado y nos sustenta, innaka jami'un nas. Sin duda tú habrás de reunir a las personas. Tú acabarás reuniendo a las personas. Ahora, ¿qué es lo que se les dice a la gente que rechaza la verdad consistentemente? Tuhsharuna ila jahannam, se os reunirá al infierno. Pero aquí Dios no utiliza el mismo verbo que utilizó anteriormente, ¿vale? Innaka jami'un nas. El verbo jama'a en este caso sería ajuntar a la gente, reunirla o congregarla, ¿vale? Usamos la palabra del salatul jumu'ah, la oración de la congregación, ¿vale? Agrupada. Aquí Dios dice, tuhsharuna ila jahannam. Estas personas arrogantes que rechazan la verdad persistentemente, tuhsharuna ila jahannam. Diles que serán reunidos al infierno. Pero este verbo que se usa aquí, el verbo hashara, se refiere a reunir animales generalmente, ¿vale? A bestias, podríamos decirlo así, ¿vale? Y el Corán es muy sensible en cómo utiliza estos verbos, ¿vale? Verbos que son similares, reunir a las personas, pero cuando se está hablando de determinados tipos de personas se usan diferentes verbos, ¿vale? Y en este caso Dios usa un verbo que en cierto modo alude al hecho de que ellos han violado su propia dignidad humana, ¿vale? A través de actuar de la forma en la que han actuado, ¿vale? Es muy profundo el hecho de que Dios utilice este verbo. Wabi'sa al-mihad, y qué patético lugar de refugio, ¿no? Podríamos decir así. El mihad, ya sabéis, bueno, o no, que es la cuna en la que duerme el bebé. Entonces, cuando Dios está diciendo te voy a reunir finalmente en un lugar determinado, que ese va a ser el lugar de refugio, el lugar en el que ya te vas a quedar, ¿vale? No vas a salir, pues presumiblemente a la intemperie, ¿no? Digamos, del exterior. Dios está diciendo, aquí el lugar en el cual os vais a refugiar es muy patético, ¿vale? Es peor que ningún otro posible fenómeno, ¿no? Básicamente, que os podría hacer daño. Wabi'sa al-mihad. Existe cierta forma de... Cuando Dios está diciendo este será tu refugio final, ¿vale? Y el refugio final es un lugar penoso, pues reflexiona acerca de lo penoso que es eso, ¿no? El hecho de que tu refugio, que debería ser el mejor lugar en el cual quedarte ahí ya refugiado del mal externo, va a ser de por sí un lugar patético. وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ, dice Dios, y ha habido sin duda para vosotros un aya, un signo, un mensaje, ¿vale? في فئتين التقتا, en los dos grupos, ¿no? En las dos, podría ser quizás aquí una mejor palabra, se está refiriendo a los dos ejércitos, ¿no? Básicamente a los dos grupos que se encontraron, ¿vale? Esto es una alusión a la batalla de Badr. La batalla de Badr es presentada en el Corán un poco de una forma arquetípica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Tienes a un grupo que está luchando, bueno, de hecho Dios explícitamente lo va a explicar así. Tienes a un grupo que está luchando por la causa de Dios y a un grupo que está luchando por la causa de seguir la tradición, seguir la cultura, seguir la falsedad heredada. Y tenéis que pensar siempre en estos términos, ¿vale? La gente que estaba luchando en el lado de los musulmanes, en este caso, era gente que había pasado, pues, una porción de ellos, 13 años en Mecca, predicando,
Bueno, pues en contra de la superstición, en contra de la idolatría, en contra de enterrar a las mujeres vivas, a favor de, por ejemplo, el derecho a la herencia de la mujer, a favor de los derechos de los animales, ¿vale? Porque los animales no tenían derechos antes de esto. Quiero decir, entended que el Islam es reconocer a Dios con todo el paquete moral y toda la implicación moral que eso implica. Este era uno de los dos grupos que luchaba en Badr y el otro era el grupo que quería seguir defendiendo la superstición, que quería seguir defendiendo enterrar a las niñas vivas, que quería seguir defendiendo el hecho de que las clases altas pudieran explotar a las clases inferiores, ¿vale? Esos son los dos grupos que estaban luchando. Entonces Dios lo define de esta forma. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Uno de los grupos luchando en la causa de Dios. Wa ukhra kafiratun. Y el otro rechazando la verdad. ¿Vale? Porque es de eso de lo que estamos hablando aquí, de esa obstinación y de esa arrogancia. Yarawnahum mithleihim. Vale, esto se puede interpretar de dos formas y de hecho ha sido interpretado de dos formas. Yarawnahum mithleihim ra'al ayn. Ellos los veían como multiplicados por dos en base a lo que se ve a simple ojo, ¿no? Esto es una forma un poco así de traducirlo. Es decir, los musulmanes estarían aquí mirando al lado de los kufar, de los que rechazaron la verdad, y pensarían, wow, esta gente al menos son el doble de lo que somos nosotros, ¿vale? Porque esto era verdad. Realmente los paganos de Mecca en la batalla de Badr eran 3 veces el número de los musulmanes. Así que los musulmanes les mirarían y dirían, wow, aquí por lo menos hay el doble de nosotros, ¿vale? Esto es una de las formas de interpretar esta frase. Y otra de las formas de interpretar esta frase es que posiblemente, pese a que los paganos de Mecca eran muchos más que los musulmanes, ¿vale? Eran 3 veces el mismo número que los musulmanes, Dios infundió en ellos esa inseguridad, ¿vale? De que ellos mirarían a los musulmanes y dirían, wow, posiblemente hay el doble de lo que somos nosotros, ¿vale? Aquí se estaría, si se interpreta de la segunda forma, porque la frase se puede interpretar de las dos formas, ¿vale? Y los comentarios del Corán registran esto. Si se interpretara de la segunda forma, Dios estaría aludiendo al hecho de que, pese a ser menos los musulmanes, los kufar les veían como más, ¿vale? Y aquí entra el componente, digamos, psicológico en la batalla, ¿vale? Una cosa es la realidad, digamos, y otra cosa son las percepciones. Y las percepciones juegan un papel súper importante en cualquier tipo de interacción, incluyendo el campo de batalla. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Y Dios ayuda, o mejor dicho, fortalece a través de su ayuda man yasha, a quien Él desea, ¿vale? Y esta es básicamente la lección que tú derivas de esta batalla. Por ejemplo, Dios dice que en esta batalla hubo una lección, ¿no? Es totalmente cierto el hecho de que todos estos factores, el número de personas que hay en cada ejército, tienen un papel importante. Lo equipado que esté cada uno de los dos lados del ejército tiene un papel importante. Pero no obstante, también hay que tener en cuenta que luego hay cosas que se escapan a nuestro control y que Dios ayuda a quien Él desea. Y que hay veces que tú a simple vista dirías, este grupo está mejor equipado que el otro y va a prevalecer sobre el otro. Pero luego el grupo que parece estar menos equipado está mejor equipado en otros aspectos, ¿vale? En aspectos interiores, en lo que se refiere a su motivación, en lo que se refiere a la creencia en su causa. Y al final Dios acaba auxiliando a ese grupo, ¿vale? Inna fi dhalika la'ibratan. En esto, dice Dios, no cabe duda de que hay un ibra, hay una lección moral, ¿vale? Hay una lección moral que tú puedes extraer para el resto de tu vida. Li'ulil absar, para la gente que tiene perspicacia, para la gente que tiene visión, ¿vale? Es decir, no todo el mundo saca lecciones de estas cosas. La gente dirá, bueno, es una cuestión de suerte. Lo que tú llamas suerte es algo que tú todavía no has entendido generalmente, ¿vale? Entonces Dios nos dice, Zuyyina linnas, se le ha hecho bello al ser humano. Es decir, los seres humanos tenemos una serie de instintos, de cosas que nos atraen, ¿vale? Eso es de lo que Dios va a hablar aquí. Y precisamente en la batalla, las personas que fueron a luchar en la batalla, especialmente los musulmanes, sacrificaron en cierto modo sus deseos, ¿vale? Ellos desean también la vida del mundo, es decir, estar con sus familias, tener dinero, lo que sea, pero lo sacrifican, ¿vale? Por una causa mayor. Mientras que los de Quraysh, en cierto modo,
también lo sacrificaron, pero lo hicieron por una causa totalmente mundana, ¿vale? Por preservar la cultura que ya tenían, por preservar la tradición que ya tenían y por orgullo en gran medida, ¿vale? Entonces Dios dice, Zuyina linnas, a los seres humanos se les ha hecho bello, ¿vale? Por daros un ejemplo, para entender rápidamente qué es lo que esto significa. Si tú coges yo qué sé, a un animal como un pavo real, ¿vale? A la hembra del pavo real, posiblemente lo que hace el macho pavo real, a ella esto le parece algo bello, ¿vale? En todas las especies animales hay una serie de cosas que atraen, ¿vale? Esa es la forma de decirlo, que atraen a cada uno de los dos miembros, ¿no? En relación al sexo opuesto o en relación a otras cosas en la vida. Al ser humano esto es igual, ¿vale? Hay una serie de cosas que nos atraen a nosotros, ¿vale? Y esa atracción naturalmente es parte del instinto o la fietra con la que Dios nos ha creado. No necesariamente es algo malo. Dios dice, Zuyina linnas, a los seres humanos se les ha hecho embellecido hubbu shahawat, el amor por las pasiones, ¿no? Básicamente sería una forma de traducirlo. Pero luego Dios dice, minan nisa'i, es decir, incluyendo a las mujeres o al benín y a los hijos. Claro, esto llama la atención porque Dios ha dicho Zuyina linnas, al ser humano se le ha embellecido. Pero luego dice que se le ha embellecido el amor por las pasiones y por las mujeres. Ahora parece que está aludiendo más específicamente a los hombres, en lo que se refiere a esta cuestión del amor a los instintos, ¿no? Podríamos decir así, lo cual contiene retóricamente una lección importante acerca de esa quizás debilidad extra que tienen los hombres. O el benín, y además hacia los hijos, ¿vale? Es decir, nos gusta el hecho pues tenemos esta atracción hacia el sexo opuesto y esta atracción hacia el hecho de tener hijos, ¿vale? Quizás en otras zonas del mundo o en el mundo antiguo era tener muchos hijos, ¿vale? Era visto como una forma de riqueza. Hoy en día, para muchos de nosotros, es simplemente tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero tenerlos bien cuidados, darles una buena educación, vestirlos bien, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Esto es algo que nos gusta a las personas. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ y pilas acumuladas de oro y de plata, ¿vale? Para muchos de nosotros esto es simplemente nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Los números en nuestra cuenta bancaria, eso forma parte de lo que nos gusta, saber que tenemos. Saber que tenemos, podríamos decir así, recursos acumulados, ¿vale? Dios usa esa imagen de las pilas apiladas, ¿vale? Al-Qanatir, al-Muqantara, las dos cosas. Wal-Khayl al-Musawwamati, wal-An'ami wal-Harth. Y asimismo los caballos marcados, es decir, los caballos de marca, podríamos decirlo así, lo cual hoy lo podrías hacer la analogía con los vehículos, con los coches, ¿vale? Nos gusta tener un coche que sea guapo, ¿vale? Que la gente lo vea y diga, wow, qué guapo, wal an'ami wal harth. Y asimismo ¿cómo podríamos decir esto? Al-an'am o al-harth es los animales de rebaño y el campo, ¿vale? Estos son las fuentes de ingresos, ¿vale? Nos gusta tener fuentes de ingresos a las personas. Dios no está diciendo que que todo esto sea malo, ¿vale? Todo esto son nuestros instintos que si se nos van de las manos, entonces podemos acabar mal. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Esto son al-mata', son las herramientas, utilidades, cosas útiles, pasajeras de la vida de este mundo. Wallahu indahu husnul ma'ab. Pero Dios, junto a él, posee husnul ma'ab, podríamos decir, el bien, el mejor destino, ¿no? Vamos a decirlo así. En otras palabras, todas estas cosas que tú puedas tener en la vida, la persona con la que te cases, los hijos que tengas, lo que acumules en tu cuenta bancaria, las fuentes de ingresos, el coche o el vehículo que tenga, todo esto es mejorable siempre. Siempre sale algún defecto, ¿vale? Es decir, si tu fuente de satisfacción personal está en estas cosas, tienes que arreglar algo, porque estas cosas siempre son mejorables, siempre te van a dejar tirado o siempre habrá un punto en el cual no estés satisfecho, ¿vale? Por tanto, es importante el cultivar primero la satisfacción, ¿vale? El cultivar primero, en este caso, la satisfacción espiritual, encontrar la verdad, ¿vale? Y vivir de acuerdo a ella. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. Se le ordena al profeta alayhi salatu wassalam, ¿os informo acaso de algo que es mejor que eso para vosotros? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا,
Para esas personas que tienen taqwa, es decir, que tienen autocontrol, que tienen conciencia de lo realmente importante y que tienen conciencia de que responden ante Dios, عند ربهم, os informo de algo mejor para este tipo de personas que hay junto a su Señor. جنات تجري من تحتها الأنهار, jardines por cuyo suelo corren ríos, ¿vale? Y en este caso, خالدين فيها, permanecerán en él, ¿vale? Para siempre. En este caso ya no es una casa que se va a deteriorar, un coche al que le va a salir un problema, un hijo al que le puede pasar algo, etcétera, etcétera, etcétera. وأزواج مطهرة, y parejas limpiadas o purificadas. Si tú eres una mujer con un marido pues con sus defectos, esos defectos dejarán de estar. Si tú eres un hombre y tu mujer tiene unos defectos, esos defectos dejarán de estar. Esos defectos en vuestra relación dejarán de estar ahí, ¿vale? Es decir, ahí encontrarás una satisfacción plena. Y es interesante porque justo luego Dios dice وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, y una satisfacción por parte de Dios, ¿vale? El placer de Dios, ¿vale? La aprobación final de Dios. Wallahu basirun bil ibad. Y Dios ve totalmente lo que hacen los ibad, ¿no? Los siervos, los seres humanos en este caso. No te olvides de que independientemente de los números que haya en tu cuenta, independientemente de tus fuentes de ingreso, Dios está viendo lo que haces, ¿vale? No tienes que perder la perspectiva, ¿vale? الذين يقولون ربنا إننا آمنا. Esto es para esas personas, es decir, aquellas personas que dicen, Rabbana, Señor nuestro, aquel que nos ha creado y que cuida de nosotros, innana amanna. Indudablemente hemos aceptado la verdad, ¿vale? Eso es lo primero. Faghfir lana dunubana. Por tanto, pasa por alto, perdona nuestras faltas, ¿vale? Es decir, son gente, uno, que acepta la verdad y dos, que acepta sus errores, porque nadie es perfecto. Hemos dicho que en esta vida, cualquier fuente de ingresos, cualquier vehículo, cualquier persona con la que te relaciones, tiene sus defectos. Tú tienes tus defectos también y reconoces eso, porque tú eres parte de este mundo imperfecto. Waqina adhaban nar. Y esas personas también dicen, y sálvanos del castigo del fuego, ¿vale? Y luego Dios les define de una forma muy interesante. As-sabirina. Es decir, son las personas que tienen persistencia, que tienen paciencia, que tienen autocontrol. Todo eso es as-sabr. Was-sadiqina, gente que es honesta, que dice la verdad, que intenta ser objetiva, que es honesta a la hora de reconocer también sus propios errores, ¿vale? Todo eso está en el sidq. Wal-qanitina, dice Dios. Y son gente devota, ¿vale? Devotamente obediente, es decir, cumplen, no se dejan llevar, ¿vale? Y si se dejan llevar, piden perdón, por supuesto. Wal munfiqina, y son gente que invierte, gente que gasta parte de su dinero en caridades, parte de su dinero en crecer personalmente, parte de su dinero en ayudar a otras personas en la causa de Dios, en lo que sea, ¿vale? Pero lo hacen. Forma parte de su persona que una parte de su riqueza la invierten, la gastan, ¿vale? bil ashar, y además son gente que pide perdón por las mañanas, ¿vale? Quiero decir, por muy persistente que seas, muy honesto que seas, muy devoto que seas, ¿vale? Es decir, muy cumplidor que seas y mucho que inviertas, siempre habrá momentos en los que te equivocarás, ¿vale? Por tanto, eres una persona que pide perdón. Pero Dios dice aquí, pide perdón por las mañanas. Claro, en cierto modo, los hábitos que tú tengas por las mañanas van a determinar el resto del día, ¿vale? Y esto es algo bastante reconocido hoy en día ya. Entonces, cuando Dios habla de actos como desarrollar esa humildad y esa capacidad de rectificar tus errores, te menciona que la gente que hace esto lo hace por la mañana, ¿vale? Y eso va a influir luego en poder practicar esa persistencia, esa honestidad, ese cumplimiento, esa devoción, ese cumplimiento devoto y ese invertir en las causas justas y nobles a lo largo del día. Subhanallah. O sea, el hecho de que Dios haya mencionado esto aquí es bastante espectacular y nos tendría que hacer reflexionar acerca de cómo vivimos nuestras mañanas.